Bienvenido, Rafael, lo recibimos con un aplauso. Hola, gracias. Me siento un poco mal porque no tengo nada que decir tan interesante como Melina o como ¿ah? Nicolás, que creó ese podcast tan bueno sobre Jorge González. No tengo nada más que lo que quería simplemente contar es tratar de hacer preguntas y un poco algunas preguntas incómodas sobre el proceso de aprendizaje o cómo se aprende o cómo estamos enseñando. Yo tengo una hija de 15 años y otra de 18 y mi hija de 15 años me plantea una pregunta que muchos padres debemos tener, ¿aló? Que es cómo ella está en los 15 años descubriendo el sexo, la seducción, la fiesta, el alcohol, y por otro lado tiene que aprender las ecuaciones diferenciales, el proceso histórico, las clases de física, de química, de todo eso. Y entonces en un mundo está aprendiendo unas cosas que son enormemente atractivas, enormemente complejas, enormemente difíciles, y otras cosas que son también muy importantes, pero que son muchísimo más aburridas y complejas y secas y áridas. ¿Cómo se puede hacer ganarle a la fiesta desde el colegio, digamos? Eh, la verdad es que a veces algunos profesores tratan de de enseñar con rap o enseñar bailando, pero tampoco funciona demasiado. Y pensaba en eso, pensaba en mí y cómo yo aprendí. Y me acordé que a la edad de mi hija, o un poco más chico, estaban en el colegio y había una niña muy guapa y muy linda, y ella escribió un poema en el pizarrón, un verso de un poema. Y yo me quedé mirando el poema, pero estaba más mirándola a ella que al poema. Y me interesaba mucho más seducirla a ella que al poema, pero como no tenía otra manera de seducirla que el poema, leí el poema y escribí un verso después del verso que escribió ella, no tan bueno como el de ella, y me aprendí el nombre del poeta que había escrito ese verso, que se llama Jules Supervielle, que es un poeta franco-uruguayo, y se daba la suerte o la coincidencia de que este era un poeta franco-uruguayo y era un chileno que vivía en París, y había una relación, y entonces esto me hizo leer a este poeta y aprender este poeta. Pero el impulso inicial no fue la poesía, fue querer seducir a esta chiquilla, digamos. Y revisando a muchos grandes pensadores y muchos grandes eh, poetas, escritores, muchas veces el impulso inicial ha sido ese, ha sido seducir, ha sido coquetear, ha sido estar con las mujeres más guapas, que generalmente además eran las mejores alumnas, o por lo menos en ese colegio. Y entonces, mucho más que cualquier profesor, estas buenas alumnas, además bonitas, hicieron mucho más por la educación de los varones del colegio. Supongo que no será lo mismo si se cambia de sexo. Generalmente los buenos alumnos no son los más bonitos del curso, son los más feos, pero en el caso de las mujeres sí eran las más guapas. Y entonces pensaba en eso, en hasta qué punto el sexo, la seducción, el erotismo es parte esencial de la educación, y cuánto los educadores o los especialistas en educación o los educólogos hemos quitado todo ese aspecto, por razones bastante comprensibles por lo demás, porque sexo, erotismo, educación es muchas veces abuso, es muchas veces, claro, eso, abuso, pero no estaremos quitándole a la educación uno de los motores esenciales de su realidad, digamos, al querer una educación eh, pasteurizada, homogeneizada, bella, ¿cómo se llama? Positiva, educativa.
estos discursos de que la educación es buena y de que aprender es bueno y que leer es bueno y que te va a hacer mejor y que va a ser una mejor persona y que va a ser un santo, no creo que ayude mucho a mi hija de 15 años a aprender nada, tampoco me ayudó a mí a aprender nada. Si yo no hubiese sabido que los libros tenían lleno de maldades, si yo no hubiese leído un libro que se llama Las flores del mal, de Baudelaire, y tenía la palabra mal en el libro, yo no habría aprendido nunca poesía. Si toda la poesía hubiese sido solo rondas infantiles, o si solo me hubiesen enseñado Juan Salvador Gaviota y El Principito, yo jamás habría leído ni un solo libro más después de esos libros. Entonces, ¿cuánto estamos dañando la educación transformándolo en lo sinónimo de bondad? La educación no es bondad. La bondad, que está muy bien, no se enseña. ¿Cuánto le estamos quitando a la cultura el ingrediente esencial, que es su sabor, que es su transgresión, que es su peligro, al querer hacer una educación para el bien? Los cuentos infantiles iniciales, La Caperucita Roja, ¿cómo se llama? La piel de asno o Cenicienta, son libros enormemente perversos y las versiones originales son de una perversión total. Los libros que escriben, y la gente aprendía leyendo esos libros o escuchando esos libros a moverse en sociedad. Los libros infantiles de hoy lo hacen psicólogos infantiles, que son quizás las personas más peligrosas que hay, porque le enseñan a los niños bondades. ¿Qué hemos hecho desde que estamos enseñando bondad en los colegios? Desde que enseñamos en los jardines infantiles antirracismo, comprensión, ayuda a los demás. ¿Qué, hemos creado gente mejor? Hemos creado gente peor. Cada vez sale gente más perversa de colegios porque le enseñamos a ser buenos. Enseñar a ser bueno es muchas veces conseguir lo contrario de lo que uno quiere. Le enseñas a ser bueno y el niño dice, bueno, ¿y por qué no puedo ser mal? Si me están enseñando que hay que ser bueno, bueno, yo voy a ser malo. Personas como Milei han salido de colegios donde le enseñaron a ser buena persona, a compartir con los demás, pero él prefirió no tomar ese curso y reprobó primero básico, y tenemos a alguien que reprobó primero básico, que es presidente de Argentina. Quizás deberíamos replantearnos la idea del bien. Por eso que yo postulaba la idea de que hay que prohibir los libros y hay que prohibir la literatura y tratar a los libros como se trata la droga. Si se tratara a los libros como la droga, estaríamos todos narcotraficando libros y estaríamos todos en la esquina diciendo, oye, te paso la crítica a la razón pura de Kant y tú y los libros tendrían muchísimo más éxito. Pero hacemos lo contrario. Prohibimos la droga, que es bastante inocua comparado a los libros. Los libros han hecho mucho más daño que la droga, pero prohibimos la droga y permitimos los libros. Quizás prohibamos los libros y permitamos la droga y quizás vamos a empezar estoy planteando, por supuesto, ideas que si alguien le hiciera yo estaría en contra, no estoy postulando, pero es simplemente para que pensemos. Si le quitamos a la cultura y a la educación ingredientes como justamente la seducción, la prohibición, el sexo, entonces vamos a hacer no podemos competir. Yo no puedo competir, no le puedo decir a mi hija que Shakespeare es tan entretenido como ir a un carrete y tomar piscola. Pero sí le puedo decir que le doy una piscola si me recita un poema de Shakespeare. Si yo le cuento lo que pasa en Shakespeare, y si le cuento que ahí sí que hay escuelas de perversión y de bondad y de maldad, pero que hay la vida, quizás podría leer a Shakespeare. Si yo le digo que Shakespeare es bueno y la piscola es mala, estoy diciendo algo que es lo único que le puedo decir es que la piscola dura mucho menos en el sistema y es mucho menos embriagador que Shakespeare, y que Shakespeare es un alcohol mucho más fuerte que Shakespeare. Pienso en eso
porque creo que hemos llegado como al colmo ya de la educación en la bondad y que no nos ha hecho más buenos. Si la educación en la bondad hubiese creado generaciones de personas buenas, bien intencionadas, ecológicas, que ponen su basura en el lugar reciclable, quizás habría tenido razón, pero no es eso, ¿no? Hemos educado a personas que justamente le enseñamos la perversidad al no saber enseñarles la complejidad del mundo y no enseñarles, y eso es lo que tenían los cuentos infantiles antiguos. Los cuentos infantiles antiguos enseñaban que existía el lobo y que se le podía derrotar. Si yo ya le digo que no hay lobo, luego, o que el lobo es buena onda, o que el lobo hay que, o que hay escasez de lobo, por lo cual hay que proteger a los lobos, entonces cuando el lobo llegue de verdad, el niño va a no saber qué hacer con el lobo. Por supuesto que el niño entiende que el lobo no es un animal que está en el bosque, sabe que el lobo es un símbolo del lobo, pero no sabemos, no tenemos ningún respeto por el lobo, ya el lobo no existe. Entonces, y creo que hemos hecho una pérdida. Esa era solo una provocación para que lo pensaran mientras tanto. Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que acabo de decir, pero podría ayudarlo. Voy a traer una silla mejor. ¿Ya? Entonces aquí no... Muy viejo, no puedo estar parado mucho rato. Oye, creo que, por supuesto que con la sátira y la estructura de siempre de Rafael, jugando también a provocar, ¿no? A hacer esta reflexión que también creo que la tiene profundamente, Sí. que significa con esta idea de evitar hablar de los temas complejos, ¿no? Evitar hablar de los temas que son crisis, de que a veces el miedo un poco a meterse en temas que son políticamente incorrectos, que hacen que tengamos que hacernos cargo del otro lado, de la maldad, de la oscuridad que está presente y que por supuesto que está muy presente en la literatura y en los cuentos infantiles. Pero creo que la invitación y la provocación de este aprendizaje, de cómo se aprende solo desde las formas en que te dicen que tienes que aprender, que el aprendizaje también está en la ruptura, está en la contradicción, está en la oposición, en estar en el ser diferente y en atreverse, me voy a llevar a ti. Porque este es un espacio de conversación de procesos propios de aprendizaje, ¿no? Entonces, así en la irreverencia, en esta deconstrucción del ser, en la provocación y en el someter espacios a la provocación, con lo que significa eso también para uno. Si cuando uno provoca también se expone, en el fondo, ¿no? Aquí hay una exposición permanente a través del humor. ¿Qué crees que ha ido siendo el mayor aprendizaje que has tenido tú como intelectual, como investigador, a través del humor? Bueno, el humor es una forma primero de defenderse frente al mundo, digamos. Los otros alumnos te golpeaban y tú contestabas burlándote de ellos y lo podías reducir. Pero también el humor es también una comprensión de que los fenómenos, que las cosas pueden suceder de una manera, pero pueden suceder de otra. Y el que tiene el humor sabe reaccionar frente a lo imprevisto y frente a lo que no ha sucedido todavía. Es decir, 2 más 2 generalmente es 4, pero a veces no es 4 y hay que saber qué es lo que es, porque si no nos quedamos sin saber cuánto es 2 más 2. Entonces, a mí me ayudó. Nunca entendí muy bien que 2 más 2 fueran 4, pero sí sé todo lo que puede ser 2 más 2 en 4. O no ser. O no sé, claro. Entonces, yo creo que el humor ayuda mucho a eso, a la comprensión más amplia de la realidad y de las cosas. Y como la vida no es demasiado lógica y pasan demasiadas cosas que no son impredecibles, el humor me ha ayudado a mí ejercerlo y disfrutarlo, a entenderlo, a entender. Yo viví en un país, después viví en otro, viví en una realidad, después en otra, y si no hubiera tenido humor, me hubiese dedicado a llorar nomás. Y he llorado harto, pero también me he reído y también he logrado sobreponerme. Un poco la historia que escuchábamos de Melina antes, digamos. Evidentemente que no ha influido en su vida, pero supongo que sí, porque si no, ¿cómo se sale de una situación como la que nos contó y va a otra? Si uno no es capaz de imaginarse que la vida es muy diversa y muy compleja.
Hay una cosa que se reflexionaba sobre Plan Z, ya que te llevé a los años y también como evocando los periodos en que nosotros también estábamos en ese amor absurdo, ¿no? Lo absurdo de lo cotidiano, en el en reflejar a través del humor lo absurdo de lo cotidiano y lo estructuralmente instalado que están ciertas violencias también en ese absurdo, ¿no? Que hay muchas veces que irreverentemente se provocaban mostrar, que a través del humor mostraba hay ciertas estructuras de violencia, ciertas definiciones de clase, cierta provocar las situaciones de las estructuras tradicionales a través del humor, que así lo leo yo desde mi perspectiva. ¿Qué crees tú que tiene Chile? Y esto ya me voy a meter casi en esta capacidad media resiliente a través del humor y el humor negro del chileno. Bueno, yo creo que, claro, vivimos al final de todo, en un lugar muy, como dice Jodorowsky, como en un pasillo. Y cuando uno vive en un pasillo, evidentemente que se tiene que reír. Y uno está en un pasillo y mira un poco lo que pasa en las piezas. Entonces uno va contando, oye, vi que en una pieza está pasando tal cosa. Y al final, como todos vivimos en el pasillo, no sabemos si realmente sucede lo que sucede en las piezas, pero por lo menos podemos contarnos eso. Pero sí, este Plan Z lo hicimos en una época de la transición, donde estábamos en democracia y se había acabado la dictadura, pero había muchas cosas que no se podían decir o hacer. No estaba muy claro por qué. O sea, te decían, esto no se puede hacer, pero tú preguntabas, ¿por qué no se puede hacer? No, es que no se puede hacer. Entonces, algunas de esas cosas las hicimos, a ver si se podían hacer o no. Y algunas se podían y otras no. Pero era mejor probar que simplemente decir, bueno, si no se puede hacer, nos quedemos sin hacerlo, digamos. Claro, hablábamos antes de las ovejas negras, ¿no? El rol que tienen las ovejas negras en las transformaciones, también en las familias tienen un rol de problematizar lo que sucede. Me imagino que este movimiento, tú hablaste de Baudelaire también, como el rol que tuvieron los poetas malditos, el rol que han tenido entonces los creativos, los creadores, la ruptura, para mover un poquito estas estructuras, problematizarlas desde distintos lenguajes, desde la poesía, el humor también es muy poético, muchas veces metafórico en ciertas maneras, efectivamente el humor hace y nos caracteriza, yo siento mucho en Chile, a partir de la crisis permanente, el tener que usar el humor negro y tenemos formas de comunicarnos a través del humor negro. Y ahí voy a volver al tema del aprendizaje, en cómo la capacidad de reírnos de nosotros mismos también es un mecanismo de aprendizaje, es un aprendizaje del Bueno, absurdo. claro, las ovejas negras son las únicas que se ven, porque las ovejas blancas nadie las ve, son todas iguales. Las ovejas negras se distinguen, digamos. Entonces, claro, yo creo que el humor, claro, permite, ¿cómo se llama? Significar lo que no se puede entender, digamos. Muchas veces el chiste es algo que nos da miedo y que nos damos cuenta que no es mortal. Es decir, si alguien se cae de acá y no le pasa nada, nos reímos. Si le pasa, no nos reímos tanto. A mí siempre me da risa que cuando uno va en el cine en Chile a ver películas de terror o películas dramáticas, la gente se ríe todo el rato, cosa que no pasa en otras partes, digamos, ¿no? Las películas de terror en otras partes dan terror. Aquí la gente, mira, se colocó todo en la cabeza. Entonces, no sé en qué iba, pero... Partimos desde la oveja negra. Claro, la oveja negra es la posibilidad de resignificar a través del humor. Claro, pero también no siempre es positivo, digamos, también al revés, también el humor es saber que la muerte existe o que el drama existe, no es siempre el happening con ja, digamos, que es como, claro, te ayuda mucho a salvarte las tragedias, pero al mismo tiempo al revés, te ayuda a ver también el lado oscuro de las cosas buenas, digamos. Y yo conozco mucha gente que se dedica al humor y no son la gente más alegre del mundo. Hay muchos que son gente muy triste. Eso mismo te iba a preguntar yo. Sí. Es como esta frase que está así como, ¿es usted feliz? No. ¿Tú crees que el humor a ti te ha servido? ¿A ti en términos personales?
me ha servido, pero no me ha hecho... ¿No te ha hecho más feliz? Es que en Chile se confunde como alguien que tiene humor con el guatón bueno para el asado. Claro. Ese gallo es alegre, pero no tiene humor. El humor no es sinónimo de alegría, es sinónimo de ver los defectos como algo divertido, como algo entretenido. O sea, el humor es una herramienta de conocimiento al final. Claro, por supuesto. Y de observación. Claro, sí, claro, es como, claro, yo creo que es simplemente una visión más amplia de la realidad. Es decir, las cosas, si Edipo Rey se hubiese demorado un poco más y hubiese mirado su historia con un poco más de perspectiva, quizás no se hubiese quitado los ojos. Un poquito más de acidez, quizás. Claro, si hubiese demorado unos meses más. Y hubiese dicho, qué raro, ¿cómo? Pero increíble, Se ¿eh? había dado un tiempo. Terminé acostándome con mi mamá y matando a mi papá. Qué terrible. Sí, las cosas como son, ¿ah? La mitología sí que tiene acidez. Pero bueno, oye, le voy a dar un aplauso a Rafael por este espacio también de irreverencia y entender el humor como un aprendizaje, a veces como una máscara, un aprendizaje revelador, pero con un rol. Yo siento que eso es lo más fundamental, que ha tenido un rol en tu vida y en la vida de todos nosotros. Muchas gracias. Nos vamos abajo.